Muy buenas tardes. Hoy día es un día un poco penoso porque ya hace 8 meses que se fue y sabemos que no va a volver. Pablo Astorga Díaz, quien falleció en un trágico accidente en su trabajo. Como todos los días, él salía a trabajar contento para traer el sustento a su familia. Pero ese día algo cambió y cambió para siempre. Para eso estamos con su señora, con Marcela. Marcela, ¿cómo han sido estos 8 meses ya sin Pablo? Ha sido terrible, terrible. Es como empezar de cero una vida de cero. Y hoy día en particular, que cumple 8 meses, bueno, todos los meses han sido difíciles, pero hoy día estaba muy mal, porque se extraña su presencia. Era un excelente padre, entonces las niñas también sufren, y verla sufrir a ella me hace sufrir también. Entonces hoy día ha sido un día muy difícil. Yo solo pido justicia para poder tener un poco de paz, porque él no merecía irse así. Era un buen hombre y muy conocido. No merecía ese término. Entonces yo solo pido justicia, que las personas que son responsables paguen por su responsabilidad en no actuar de forma correcta las normas de trabajo que debían haber cumplido. Si lo hubiesen cumplido, él estaría con nosotros, porque era un hombre muy precavido en todo lo que hacía. Entonces han sido estos meses horribles, horribles. Tú lo conocías, así que... Sí, yo tuve el placer de conocer a Pablo, un hombre muy entregado a su familia. Un hombre que se preocupaba, yo te digo, la leche, que no le faltara la leche a las niñitas, que la plata para que las niñitas se fueran al colegio. Era de verdad. Y su Marcelita, que no se le podía perder. Sí, es verdad. Los que lo conocíamos sabíamos que Pablo era así. A todos nos tomó de golpe lo que pasó. Estamos también con el abogado Carlos Palacio. Carlito, cuando una persona fallece en las condiciones que lo hizo Pablo, aquí hay una negligencia laboral. Aquí estamos viendo un caso laboral. Sí. O sea, ojo, aquí tenemos 2 casos. Aquí hay que ver, por un lado, lo que efectivamente ocurrió en materia laboral, porque una persona que llegó a trabajar sin ningún inconveniente, sano, al día siguiente de Navidad, y llegó a prestar su servicio como lo había prestado ya por 3 años en la misma empresa en las temporadas. Entonces era un trabajador que ya tenía tiempo realizando su labor. Entonces ahí hay que determinar la negligencia laboral por una parte, pero también hay que determinar por otra parte la arista penal, en el sentido de ver si aquí hay un cuasi delito de homicidio, si es que hay una culpa en materia penal, y ver quién fue el responsable de esa culpa. O sea, no solamente tenemos una arista laboral, que es lo que en definitiva hoy día también estamos en juicio andando y vamos ya en la mitad de él, sino que también hay una arista penal que está en investigación. Estamos con una fiscal que se ha portado muy bien y que hoy día sigue avanzando. Entonces estamos reflejando hoy día ambas cosas, una investigación y al mismo tiempo un juicio. O sea, estamos en 2 aristas y realmente para la familia ha costado y cuesta para ellos enfrentar doblemente el tema, porque por una parte se habla, en el tribunal se está reviviendo hoy día el juicio laboral en forma constante, porque las audiencias no son más allá de cada 30 días, ya llevamos 3, y en materia penal por otra parte también tenemos que revivir la situación, porque van apareciendo nuevos antecedentes, y los antecedentes que más hemos recabado ha sido por el arista penal, en donde la Policía de Investigaciones ha ido investigando, ha ido entrevistando a personas, nos hemos ido enterando de detalles que en un inicio no existían y que en un inicio solamente nos daban luces de lo que habría pasado, que si no fuera por el hecho que presentamos querella, presentamos demanda, ni siquiera nos habríamos enterado de cómo ocurrieron los hechos ese día. O sea, una cuestión que es bastante compleja a lo que le dijeron a la viuda y a la familia, a lo que nosotros nos hemos enterado hasta el día de hoy. O
sea, dista mucho de lo que realmente pasó a lo que nosotros sabemos o que lo que nos contaron en un inicio. Sí, porque, a ver, el accidente de Pablo fue 8:30, 9 de la noche. Claro, más o menos. Más o menos. Nosotros hace poco nos enteramos del horario, no teníamos claro el horario. Nosotros, Pablo entró a trabajar a las 4 de la tarde. 4. Exacto. Entonces, Más o menos entonces pasó entre 8:30 y 9, es lo que todos presumimos. Claro, o sea, es como que ahí está el tema, o sea, nos enteramos nosotros del horario hace poco, ¿cierto? Porque en un inicio Pablo entró a trabajar ese día 26 de diciembre a las 4 de la tarde y llegó al hospital aproximadamente entre 9 y 10 de la noche. Exacto. Pero ¿a qué hora había ocurrido o qué hora ocurrió el accidente? Recién nos enteramos hace un mes y medio. Imagínate, o sea, ya llevamos 8 meses de fallecimiento de Pablo y al mes 6 recién nos enteramos realmente a la hora que él tuvo el accidente, que es más o menos entre 7:30 y 8 de la noche. Entonces, imagínate, ya ese detalle es total y absolutamente complejo llegar a él después de tantos meses. Sí. Y no haber tenido la claridad por parte de la empresa que a cargo de las labores de la faena, en este caso el empleador, que eso no siquiera nosotros deberíamos haberlo tenido en duda de un inicio, sino que tuvimos que esperar una investigación penal o una investigación de la Policía de Investigaciones para llegar a saber ese detalle. Y así muchos detalles anteriores, el horario del accidente, la circunstancia en donde estaba Pablo, la cantidad de personas que estaban trabajando con él, si es que, mira, un detalle, si es que tenía o no tenía casco para trabajar, si es que después del accidente, ¿dónde fue Pablo? ¿Por qué no llamaron a la mutual y llamaron a la ambulancia al hospital, siendo que toda empresa tiene la obligación de tener un protocolo de seguridad? ¿Se tomaron o no se tomaron las medidas? Todas esas cosas las hemos ido enterando por la investigación primero de la Inspección del Trabajo, que se sacó un 7, en eso nos dio una cantidad de información impresionante, después la Seremi de Salud, después la Policía de Investigaciones, después lo que hemos nosotros recabado con antecedentes de personas que trabajaban en la misma empresa. O sea, imagínate que hemos tenido que armar un rompecabezas no debiendo haber tenido ese problema en la realidad. En la realidad nosotros tendríamos que haber tenido el accidente Pablo, una empresa informando, una empresa haciendo las denuncias, de una empresa teniendo todos los antecedentes sin inconveniente, una empresa prestando los medios de prueba abiertamente, si que realmente había alguien que quería ayudar o aportar a solucionar este tema. No haber tenido que esperar a que nosotros hubiéramos tenido que estar armando un rompecabezas que hoy día ya nos permite por lo menos decir que efectivamente aquí ya nosotros tenemos claro que hay un accidente laboral donde hubo responsabilidad de la empresa, donde sí nosotros podemos creer, estamos casi convencidos, muy convencidos, que aquí hubo una negligencia y una culpa. Por lo tanto, creemos que sí vamos a tener que llegar a una formalización de alguien dentro de la empresa y por otro lado, ojalá esperemos una condena laboral en contra de la misma. Mira, a ver, yo recuerdo los días en que Pablo estuvo hospitalizado en Santiago, porque después de esa noche que él tuvo el accidente, se decide el traslado de Pablo a Santiago. Fueron días súper difíciles para ustedes como familia. Sí, fue el otro día, el día 27, que estuvieron tratando de estabilizarlo, pero nunca se estabilizó porque él quedó grave en el momento. Le dio un paro en el hospital y ahí lo entubaron y ahí operación tras operación para tratar de mantenerlo. Y el viaje a Santiago era una posibilidad entrenada porque el doctor me dijo que él estaba grave y iba grave. Entonces me dijo, él puede perder la vida en el camino, pero busquemos la oportunidad porque se supone que las mutuales entregan mejor calidad de atención que la que nosotros podemos brindarle aquí. Pero cuando llegamos allá ya no había nada que hacer. Él iba en coma inducido, ya iba mal. O sea, no había ni una posibilidad. Nos dijeron los médicos, le tomaron exámenes y nos dijeron al tiro. En el momento, cuando llegamos, entre la 1 y 2 de la mañana, solo hay que esperar. Paliativo para que alcance a llegar la familia a despedirse, que era mi hija. La familia y la madre. Entonces fue muy difícil ese momento, horrible. Nunca esperé que mi esposo se fuera así. Llevamos muchos años juntos, 32 años.
Entonces por eso ha sido tan difícil. Es como quedarte vacía, quedarte sola, quedarte en la nada. Y tener que además hacer esto para poder buscar que se haga justicia. Es difícil tener que pasar por todo este proceso donde uno busca un poco de paz en el corazón, pero tiene que estar reviviendo esta situación para poder llegar a buscar una justicia que ni siquiera debiéramos haberla buscado, debiera haber estado ahí, porque se sabe desde el principio que fue un accidente laboral. Entonces ha sido difícil todo este tiempo, muy difícil. Sí, porque cuando pasó el accidente, Pablo, había muchas especulaciones, habían como muchas teorías, la gente hablaba, los compañeros de trabajo tenían miedo de decir algo. Cuando llegaron con Pablo ese día 30, la gente, yo de verdad te digo, o sea, la gente de la empresa, los compañeros llegaban muy temerosos al funeral y así como tratar de pasar desapercibidos, que nadie supiera que ellos trabajaban en el mismo lugar, para que nadie preguntara nada. Fue súper extraño, de verdad. Los que estuvimos ahí lo pudimos constatar nosotros mismos, porque no es que yo soy compañero, pero así como que nadie se enterara. Calladito. Sí. Bajamos. Mucha gente asistió, mucha, fue multitudinario su despedida, a pesar de la fecha que era 31. 29 falleció y el 31 lo sepultamos. Era increíble la cantidad de gente. Yo no esperé que fuera tanta gente, porque como yo estaba allá con él, entonces acá los vecinos, la familia organizando todo el tema. Entonces traerlo desde allá y venirse detrás de fue horrible. Lo que pasa es que un accidente no solamente lo sufre la persona, sino que al final todo su entorno familiar. Y para las niñitas ha sido súper complicado. Sí, por tres niñitas. Yo digo de verdad, o sea, Pablo era preocupado hasta el último detalle de sus hijas. Sí. Sí, se ha notado, por lo menos en todo este tiempo que me ha tocado estar compartiendo la señora Marcela con sus familias, se ha notado que Pablo era la persona que no solamente era el proveedor, era una persona que era más allá de eso, o sea, y eso se distingue y se nota al tiro, por una persona que solamente se encarga de proveer, es una persona que entrega los recursos, pero es una persona que entrega amor, compañía, tranquilidad, paz a la familia. Va más allá del hecho de proveer. Exacto. Entonces ahí se nota la diferencia, se nota mucho. Con la cantidad de gente que hubo, se notaba que era una persona muy querida y que muy conocida, porque fue, pero mucha gente. Yo no puedo calcular cuánta gente pudo haber ido. Se ve en las reacciones que hubieron posteriormente en redes sociales. Sí. Las redes sociales explotaron mucho cuando se mostraba la imagen de Pablo, y mucha gente opinaba, o mucha gente le daba like a las publicaciones de los distintos medios, y se notaba que era muy conocido en ese artículo. Sí, pues el día del funeral la iglesia del Rosario estaba llena hasta afuera. Sí. Estaba llena. Igual que pensábamos que no iba a ir tanta gente a acompañarnos ese día al cementerio del parque, y resulta que en el parque tienen que haber habido más de 100 personas. Sí. Era de verdad. El pasaje yo nunca salí, nunca lo dejé cuando estuvimos adentro de la casa, pero los vecinos me decían que la calle estaba llena de lado a lado. Sí. Entonces fue mucha gente y eso uno lo agradece. Pero la compañía de la gente a veces llega hasta ese momento y después te vas quedando sola en el camino, y es normal. Pero la gente que está con uno y que lo quiso de verdad y nos quiere a nosotros, siempre está con nosotros, siempre nos está apoyando. Pero hace falta él. A mí me hace falta él. Es que no solamente, y él ya no va a estar. No solamente te hace falta a ti, Marce, también están sus papás. Sí. Que son dos adultos mayores de 80 y tantos años. No me digas que yo cada vez que voy para allá a verlo, yo lloro. Porque me imagino el sufrimiento de ellos. Ya habían perdido otro hijo. Exacto. Entonces ahora es la edad que tienen, y perder otro de forma trágica no tiene consuelo. Para mis papás, que lo veían como un hijo, porque lo conocieron desde muy joven, 17, 18 años. Entonces, mis hermanos, porque era compañero de mi hermano, ahí lo conocí yo,
en el liceo. Entonces, todos sufrían, todos. Es una cadena y gente que, los vecinos que lo querían mucho, porque él era muy preocupado y era muy humilde. Y además era muy preocupado de la gente, de la gente mayor. Entonces, han sido estos meses, yo no puedo describir más que dolor. Por eso te digo, es difícil, porque Pablo era un excelente tipo, era un excelente hombre, siempre tenía una sonrisa, no sé, las celebraciones de cumpleaños en la casa de sus papás, Pablo siempre con su chiquitita ahí, porque la chiquitita era muy regalona de Pablo, y siempre ella salía a jugar, pero lo iba a buscar. Sí. Jugaba con el papá. Exacto, entonces por eso él tenía que andar corriendo con ella, y que yo decía que parecía el Tata, porque igual la tuvimos ya mayor, entonces él era, y bueno, la verdad es que él fue así con las tres, fue con las tres igual. No les podía pasar nada porque eran sus tesoros. No, y se desesperaba, les pasaba algo a las niñitas. Entonces tú veis, claro, pasó esto, pero una empresa que ha sido negligente, ¿qué pensarán ellos? O sea, porque ellos contratan abogados y chao, o sea. Sí, externalizan esta situación, o sea, no hay no se forma un vínculo, y tampoco la parte jurídica de la empresa se mete a la situación que real del trabajador, o sea, lo que ha hecho la empresa por lo menos hasta ahora al externalizar la parte laboral, porque la parte penal la empresa no ha metido abogados, sino que solamente en la parte laboral ha externalizado y ha contratado una empresa que ni siquiera es parte de la empresa, sino que es parte de un seguro. Entonces, menos conocimiento tiene el abogado que pertenece a la compañía de seguro que representa a la empresa. Por lo tanto, al ser de esa manera, solamente se revisan antecedentes para poder verificar números. Cuánto más, cuánto menos, nosotros podemos otorgar una cantidad de plata que puede decir la empresa, o esta plata no podemos otorgarla porque no se entiende, no se justifica para los efectos legales. Entonces, esperemos mejor que terminemos el juicio y esperemos lo que diga la sentencia. Lo que podría perfectamente evitarse conversando y llegando a un acuerdo, y no exponiendo a la familia a un nuevo trauma, como el que hoy día ellos viven, porque lo viven constantemente. Ya llevamos 3 audiencias, vamos a la 4ª. Entonces, es como insistir en generar un dolor constante. No tienen la intención, o por lo menos al externalizar la parte legal, no tienen intención de terminar con este caos, con este problema que ya lo causó la misma empresa. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que no lo evalúan, y yo creo que no tienen intención tampoco de evaluarlo. Por eso hemos tenido que seguir adelante con estos juicios, y por eso vamos a seguir hasta el final, o sea, no lo vamos a dejar de lado. Y lo más que ellos decían que estaban con nosotros, que nunca iban a estar, que al principio me mandaban mensajes de que buscáramos una solución económica para el bienestar de las niñas, pero después que se presentó la demanda, que la tuve que presentar yo porque me obligó el sistema a presentarla a ellos mismos, y ahí ya no hubo ninguna solución. Dejemos que el juicio siga su curso y de ahí depende lo que diga el juez. Estos juicios me imagino que deben ser largos y tediosos. Depende. En materia laboral no debería ser tan largo. Deberíamos estar terminando un juicio de estas características alrededor de los 6 meses. Ya llevamos 3 o 4 meses. Debería completar un rango no mayor a 6 meses, y de ahí quedan ciertos recursos que podría sí ser más tedioso. Irse a la Corte de Apelaciones si es que alguna de las partes no está de acuerdo, o irse a la Corte Suprema ya si es que alguna de las partes ya definitivamente no quiere aceptar los resultados. Pero
En definitiva, más que lo tedioso del juicio laboral, la obligación de revictimizar a las víctimas. En pocas palabras, la familia la vuelves a meter a una situación traumática que ya vivieron un año atrás y ya llevas 8 meses volviendo a meterla en la misma, obligándola a tener un juicio para poder tener justicia respecto a ciertas situaciones. Y eso es materia laboral. En materia penal, gracias a Dios, hasta el día de hoy no hemos tenido que estar con la familia en audiencias ni en juicios propiamente tal, porque la investigación ha ido avanzando en forma ordenada, la fiscal ha sido súper diligente en ir pidiendo las cosas y ahora nosotros estamos solamente esperando las últimas diligencias, pero eso va en definitiva extraer a la familia por lo menos de estar metido en un juicio que les puede causar mayor problema. Lo que sí, eso sí, en materia penal se va a demorar más que en materia laboral. Esperemos que no sea tanto tampoco. Espero que durante este año 2023 ojalá podamos por lo menos tener una formalización en materia penal a algún responsable de la empresa o trabajador de la empresa, yo creo que más que de la empresa, y en materia laboral ojalá una sentencia si es que la empresa no quiere arribar a ningún acuerdo, que es lo que más probable tengamos una sentencia. Sí, porque al final la empresa, al externalizar, ellos como prácticamente se desvinculan del problema, porque termina siendo un problema. Es que imagínate, o sea, nosotros ya hemos tenido 3 audiencias. En la última audiencia llegó por primera vez el gerente general. No era el gerente general, era el gerente, bueno, un gerente personal, una gerente, primera vez. Porque lo citamos además, porque era una persona que tenía que aclarar. Si no, no aparece. O sea, también es un tema que es una falta de respeto, que creemos que es para la familia, siendo que ellos mismos eran los que decían que había que conversar la situación. Entonces, no, y que además que ellos mismos decían que, yo le pregunté, Pablo, ¿cómo era Pablo primero que nada? No, era excelente trabajador, cumplidor, respetuoso, cariñoso. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿y por qué entonces le echan la culpa a él si él no está para defenderse? Entonces uno no entiende por qué es como si estuviera pidiendo una caridad, justicia. Eso siento yo como que, oye, ya por favor, paguen si la culpa fue de ellos. Él fue a trabajar como todos los días y no volvió más. Entonces es como que si uno tuviera que rogarles, oiga, por favor hagan justicia, paguen lo que tengan que pagar, si fue culpa de ustedes. Sí, por eso te digo, o sea, ellos han sido en ese sentido, bueno, como grandes empresas, son fríos en esos aspectos. En el cálculo. Exacto, las empresas son, el trabajador termina siendo un número. Sí. Un número. Lástima que seamos así. Para cualquier empresa somos un número. Entonces es difícil. ¿Cómo sobrellevar el dolor cuando hay un proceso legal que lo vas a tener que vivir todos los meses? Sí, porque además nosotros lamentablemente tenemos que estar repasando los antecedentes, tenemos que estar repasando lo sucedido, tenemos que estar repasando el hecho, cuáles fueron las negligencias que provocaron el accidente, los antecedentes que justifican eso. Cada audiencia nosotros vamos incorporando antecedentes nuevos y esos antecedentes nuevos hay que prepararlo, evidentemente, y esos antecedentes al mismo tiempo uno los prepara, pero la familia en este caso está al lado de uno. Entonces van tomando conocimiento de todo lo hecho. Entonces, ¿qué es lo que termina provocando? Termina provocando que estás constantemente viendo la situación y al mismo tiempo no estás permitiendo que ellos puedan avanzar. Y que es lo que se necesita, la familia necesita avanzar en razón a lo que ellos vivieron, si fue un trauma completo, no solamente de la cónyuge, sino de los niños sobre todo y la familia completa. Entonces, eso es necesario hoy día es necesario que ojalá la empresa pueda recapacitar y llegar a ciertos acuerdos respecto a esta situación para cerrar vínculos, para también empezar a sanar ciertas cosas, cuestiones que no van a poder superarse nunca, como es el dolor respecto de la pérdida del marido, del compañero y del padre, pero sí hay otras cosas que van a poder superarse y van a ser preocupaciones que van a poder dejarse de lado.
siempre y cuando se pueda ir cerrando esta situación. La empresa debería reconocer su responsabilidad, es lo que nosotros creemos. Al mismo tiempo creemos también que la culpa que podría nosotros querer imputarle a la empresa también con un reconocimiento podría avanzar para poder dejar esto más o menos sano para que la familia pueda seguir adelante con su vida. Yo creo que es lo que necesita toda persona que pierde un ser querido en esta vida, en este caso en general. Poder llevar la pena, como se dice, como llevar la pena en paz. Claro. Tratar de llevarla de mejor manera. Porque igual comenzar un duelo, porque es como que tu duelo no termina, no empieza, porque estás reviviendo y conociendo, como dijo don Carlos, situaciones, cómo quedó él, en las condiciones que quedó, en las condiciones que lo vimos, o sea, que te marca para toda tu vida. Tus hijas quedaron marcadas para toda tu vida porque lo vieron al padre irse en UCI, lo vimos irse ahí. Entonces, el duelo es un trauma y uno no puede vivir ese duelo en paz. Siempre está gatillando esto de estar con la empresa. Ojalá no supiera nunca más de la empresa. Ellos después del accidente de Pablo, ¿ellos tuvieron alguna multa, alguna sanción? Sí, la inspección del trabajo le pasó 3 multas. Ya. Y nos enteramos en la última audiencia que las pagaron. Así de simple. O sea, las multas se pagan, pero es que quedamos sorprendidos. De hecho, con la señora Marcela nos miramos en la audiencia cuando estaba declarando, porque nosotros presentamos un testigo por parte de la inspección de trabajo y él estaba haciendo presente que la inspección les pasó multas, efectivamente, multas que cada una eran mayores a 3 millones y tanto de pesos, y ahí mismo nos señaló que él había revisado y las multas estaban pagadas. O sea, así de simple. Es que no son nada más, o sea, no tuvimos ninguna así de simple, ni tampoco tuvimos una respuesta, una contra, no sé, una contra afirmación, nada. Nos miramos nomás con la señora Marcela y siguió el juicio, seguimos adelante. Después siguió el juicio en la audiencia anterior, pero ahí nos enteramos en la audiencia del hecho que se pagó la multa. Se acabó. Siguió eso, digamos, de ahí por eso sí. Ellos como que pagan la multa y se quedan limpios de polvo y paja. Es que de repente uno podría decir, o sea, oye, ya te pasaron multa ya, pero la empresa ¿qué hizo? ¿Tomó medidas? ¿Tomó algún tipo de actitud? No, nada. Paga la multa. Es fácil para ella. No sé si sea fácil, pero sorpresa. A nosotros nos sorprendió mucho esa actitud. De hecho, era nuestro testigo y en realidad no, legalmente o desde el punto de vista, de mi punto de vista legal, yo puedo decir, oye, sí, o sea, me sirve mucho que se haya reconocido el hecho del pago de una multa, porque en definitiva también se va, entre paréntesis, haciendo una presunción, un reconocimiento de la responsabilidad, pero no te deja de sorprender. Sí, porque claro, ellos asumen entre comillas una responsabilidad pagando. Sí, exacto. Pero igual queda todo en el aire, ¿no? Sí, pues por eso sí hay que seguir avanzando. ¿Se habrán tomado medidas de resguardo para el resto de los trabajadores que siguen funcionando ahí? Porque la empresa sigue funcionando. Es que ese es el tema, o sea, y no solamente respecto de esa empresa, de todas las empresas que existen en Curicó. En Curicó la mayoría, el mundo es agrícola. Sí. El mundo en la zona centro-norte de la región del Maule es agroindustrial. Entonces estamos plagados de packing, de frigorífico, de todo este tipo de empresas que tienen servicio de agrícola o de prestación de servicios. Entonces todas esas empresas tienen que tomar conciencia que es necesario mantener los elementos de seguridad, tienen que tener conciencia de que tienen que proteger a sus trabajadores, tienen que tomar esa conciencia, y no se toma esa conciencia solamente con el hecho de decir, ya sabes que la multa es de tanto, pagamos la multa. No se toma esa conciencia, hay que tomar medidas. Esas medidas, la misma órgano administrativa, en este caso la Seremi Salud, la Inspección del Trabajo, deben estar tomando los día a día, y por eso se fiscaliza tanto hoy en día comparado con lo que se hacía antes. Sí, porque bueno, en realidad ahora sí hay una mayor fiscalización, sobre todo a las plantas, pero falta. Falta Mayor fiscalización para que no sucedan este tipo y conciencia. Sí, la conciencia sobre todo para los empleadores, pero también un tema de conciencia a los compañeros de trabajo. Wow, difícil. Claro, porque, a ver,
el accidente lo tuvo Pablo, pero pudo haber sido otro compañero. Sí, perfectamente. Ese día estaba en una carpa provisoria, que más encima una carpa que ni siquiera, o sea, un lugar, una bodega provisoria que era una carpa, ni siquiera una bodega definitiva donde tenían que estar unos palets uno sobre otro. Con el calor que hacía. Y hacía mucha calor porque estábamos en verano. Exacto. Y esos palets estaban envueltos en una lusa, o sea, estaban en un plástico, por lo tanto, cuando habían 4 o 5 palets que hacían, cada uno medía 1,5 metros, por lo tanto estamos hablando de 6 metros de pallet que pesaban cada uno 250 kilos, pegados por el calor, porque el plástico hacía que se pegara. Mandan a 2 personas a realizar a trabajar. Entonces, 2 personas. Entonces, cuando ocurre el accidente, hay solamente 2 personas en el lugar, Pablo y otra persona. No se toma ninguna providencia de seguridad en el lugar, porque no hay una medida de seguridad en el lugar, porque era una carpa provisoria, porque los palets estaban mal apilados, porque de acuerdo a lo que nos hemos enterado también dentro de la investigación, que dentro de esa carpa provisoria no podían haber más de 2 palets uno sobre otro, y habían 4 o 5. Sí, entonces te sorprende a medida que tú, así como te comentaba hace un rato, te sorprende lo que te vas enterando. Entonces, al mismo tiempo, los compañeros de trabajo que no estaban ahí, o que al mismo tiempo, o las demás trabajadores, no haber ellos mismos hecho el cuidado respecto de sus mismos compañeros, que a ellos mismos les podría haber pasado. Un mes antes, el accidente de Pablo fue el 26 de diciembre. Sí. Tenemos una fotografía con fecha que dice 26 de noviembre. En la misma carpa, la misma situación, un derrumbe de palets. Gracias a Dios, en esa oportunidad no pasó nada. Imagínate, un mes antes. Justo 30 días antes. 30 días antes. Gracias a Dios no hubo ningún accidentado. Y mandaron a arreglar ese problema a un trabajador y a Pablo. Imagínate. Entonces, 30 días después, ocurre un derrumbe y lamentablemente le ocurre a Pablo, con las consecuencias que ya conocemos. No se tomaron las medidas, no se cerró la carpa, o sea, debieran haber visto qué forma mejor de trabajar para poder hacer bien el trabajo y no mandarlo a morir a las personas. Claro, porque de partida, una carpa, utilizarla como bodega dentro de un parking, se supone que está prohibido. Hay hay prohibiciones respecto del uso de carpas dentro de un parking, dependiendo del uso que se le otorgue. Puede ser una carpa provisoria siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos y obligaciones. Por ejemplo, el hecho de la cantidad de bodega que se use, no puede ser más de 2 palets en una carpa. Y además tiene que haber, dentro de ella, tiene que haber señalética para personas, para peatones, señaléticas por donde tiene que circular una grúa, señalética de seguridad respecto de derrumbes o posibles derrumbes. Tiene que haber además obligatoriamente extintores por si hay incendio. Acá no había nada de eso, ninguna de esas cosas. Estaba la carpa y adentro estaban los palets. Nada más. O sea, y el calor. Negligencia por donde la miré. Oye, nosotros peleamos un montón tratando de descubrir dónde estaban las cámaras de seguridad. En la bodega provisoria no hay cámara. Hasta el día de hoy hemos visto que solamente la última cámara que hay está como a 10 metros, 20 metros de esta carpa. Entonces tampoco sabemos si pudimos enterarnos si es que dentro de esto cómo ocurrió lo hecho, porque no hay cámara. Tampoco había prevencionista ahí viendo las maniobras como se debían hacer, ni manejando el tema. No había un prevencionista en el momento del accidente, porque si era una labor que requería seguridad, porque si hace 30 días ya había habido un derrumbe, en el momento 30 días después naturalmente debería haber habido un equipo de seguridad ocupándose de esa situación. No, mandaron a 2 personas, una persona que llevaba poco tiempo trabajando como gruero y a Pablo como ya un experto en el tema de la grúa, pero 2 personas a hacer la labor que un mes antes ya se había derrumbado. Entonces, ¿dónde está la seguridad dentro de la empresa? No existió. Lamentablemente no existió seguridad. Para Pablo en ese momento no existió seguridad. Bueno, y lástima que la empresa siga funcionando. Sí. Sigue funcionando. Entonces, yo creo que el llamado es el autocuidado. El tema, ¿cómo te autocuidas
si tu jefe te pide que hagas algo específico. O sea, bueno, obligatoriamente los trabajadores, si no están conscientes de que tienen que cuidarse entre sí y son individuales respecto de su labor, no van a cuidarse necesariamente. Pero toda empresa tiene obligaciones laborales y de seguridad social y de seguridad laboral y de todo tipo de elementos de seguridad y también de control interno y externo. Y eso, si se cumpliesen al 100%, no debería por qué haber accidentes. Ese es el tema, que se cumplan con las medidas. Cumpliendo las medidas no debería por qué. Podría igual haber un accidente, pero no fatal. ¿Me entendí? Y si hay un accidente, también deberían haber protocolos de atención hacia la víctima del accidente. Acá tampoco ocurrió eso. Claro, porque se supone que al ser una empresa privada corresponde estar o en la H o en la Mutual. Acá la empresa estaba en la Mutual. ¿Y por qué me llamaron a la Mutual cuando sucedió el accidente y llamaron a la ambulancia? Dentro de la misma investigación nos enteramos por la Inspección del Trabajo que aquí hay un protocolo cuando ocurran accidentes. Y el mismo inspector del trabajo nos señaló que ese protocolo para accidentes no se había entregado a los trabajadores. Ya. O sea, el protocolo de qué es lo que hacer en el momento del accidente, ya, los trabajadores no lo sabían. ¿Y por qué no lo sabían? Porque el inspector de trabajo pudo verificar que no se le entregó a los trabajadores. Entonces, por eso ese fue un motivo de las multas, de una de las multas que le pasaron. Entonces, ¿cómo en la empresa, qué es lo que hizo? Cuando ocurrió el accidente, el primer trabajador o el primer grupo de trabajadores que llegó, llamó a la ambulancia. No llamó a la Mutual, tampoco tomó las medidas de seguridad que establece su propio protocolo. Llamaron a la ambulancia nomás y esperaron. No sabemos si es que movieron a Pablo, no sabemos si es que movieron los palets. Si el comité paritario no sabemos si es que porque tampoco sabemos quién llamó a la ambulancia, porque no sabemos si había un comité paritario, tendrían que haber designados en cada... Claro, entonces eso no ocurrió. Tenemos claro que no ocurrió. Ocurrió sí el hecho de que hubo un accidente y que llamaron a la ambulancia. Eso lo podemos dar como efectivo. Llamaron a la ambulancia del hospital de Teno, que cuando llegó la ambulancia del hospital de Teno verificó que la situación era grave y determinaron trasladarlo a Curicó por la gravedad. Exacto. Eso es. Yo creo que a todos nos quedan muchas preguntas sin resolver. Que hay un proceso investigativo. Sí. Que va a ser difícil y que es difícil todavía para la familia. ¿Cómo se llama esta empresa? Porque el nombre yo nunca... Aurora Australis. Suena bonito el nombre, pero sí, una empresa grande. No va, pero una empresa grande que hoy día está trabajando, continúa realizando sus labores y esperamos que nosotros una empresa grande. Sigamos haciendo lo que corresponde a la investigación para poder dar justicia en la situación que estamos viviendo. Exacto. Marcela, mucha fuerza. Gracias. Es difícil, sobre todo para todos los que conocíamos a Pablo, han sido meses complejos. Sí. Fuerza a las niñitas. Gracias. Porque ya no está ese compañero de juego, ese compañero de que las escuchaba. Y Carlitos, mucha suerte porque se viene... No, harto trabajo nos queda por Marcela. Mucho trabajo. Así que seguimos adelante. Mucha fortaleza. Y nada, pues chiquilla, confiar en Dios de que todo va a resultar, de que todo va a salir favorable. Y mandarle un abrazo grande a Pablo donde esté. Bueno, gracias Pablo por el tiempo y por la conversación. Sí. Se agradece. Mira, es preciso que la gente sepa lo que está sucediendo. Sí. Porque hay mucha gente que de repente te pregunta, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué sé yo? Y uno no tiene mucha respuesta. No, mira, sé que hay un juicio, hay un tema legal, qué sé yo. Pero está bien que lo hagamos público porque también es necesario de que no solamente esta empresa tome conciencia, sino que el resto de las empresas también en Curicó. Nosotros somos, es verdad lo que dice Carlitos, somos una zona donde se trabaja la fruta y donde los protocolos se pasan a llevar de una manera increíble. Porque no solamente en ese packing, sino que en casi la gran mayoría. Y accidentes prácticamente en los packing hay todos los días. Hace poco en una empresa de los nichos un trabajador fallecido también. También. Entonces
también con una familia detrás. Aquí en camino a Romeral también hace poco otro trabajador y también trabajadora agrícola, digamos, de packing. Entonces, entonces no es una situación que, digamos, oye, pasó esto y es una situación aislada. Quizá para la empresa sea una situación aislada, pero en general la poca disponibilidad de tener los protocolos al día o la protección de los trabajadores es lo que hay que empezar a repasar para que se haga y se cumpla. Sí, por supuesto. Muchas gracias por el tiempo, Marcela. Un abrazo grande. Gracias. Mucha fuerza porque la vas a necesitar. Todavía continúa, entonces, y fuerza a las niñitas. Muchas gracias. Mari, gracias. Un gran abrazo porque ustedes dos nos han separado desde el día que pasó el accidente, así que y fuerza a su familia. Un apoyo la Mari, pero fundamental. Sí, lo sé. Así que, y fuerza a su familia porque los papás también la están pasando mal, sí. Y ha sido difícil. Los hermanos, todo. Sí. Así que mucha fuerza. Gracias.